Dios pelea nuestras batallas. Dios pelea nuestras batallas. Una de las cosas más importantes que nosotros debemos aprender como cristianos es que si Dios no está con nosotros, nunca ganaremos ninguna batalla. Si Dios no está de tu lado, no va a poder funcionar tu matrimonio. Si no tienes a Dios de tu lado, tus enemigos te derrotarán, te humillarán y te avergonzarán. Si Dios no está de tu lado, no vas a poder sacar a tu familia adelante. Si Dios no está de tu lado, no importa el negocio que emprendas, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la están construyendo. Si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Salmo 127. Entonces, la lección que Dios en el Antiguo Testamento les quiso dar a su pueblo es que las batallas no las ganaba la fuerza de los soldados, la estrategia o la inteligencia militar de los generales, sino era Dios. Era Él el que les daba la victoria. Un ejemplo de esto lo vemos en Éxodo cuando Moisés va con Josué y Moisés se sube a una montaña y Josué está abajo en un valle peleando contra Amalec. Entonces Moisés le pide a Aarón y a otro hermano a que le levanten las manos con la vara. Y dice la Biblia que cuando Moisés levantaba las manos con la vara, abajo en el campo de batalla prevalecía Josué. Y cuando Moisés bajaba la vara, prevalecía o estaba ganando Amalec. Qué lección espiritual tan preciosa, porque Dios estaba enseñando que en la guerra la mano levantada con la vara significa la oración. Mientras nosotros estemos orando y seamos hombres y mujeres de oración, vamos a tener victoria en todas nuestras batallas. No existe ninguna victoria, ni ninguna pelea, ninguna lucha en la vida que pueda ser ganada por fuerzas humanas, por habilidades humanas, por capacidades humanas, por la inteligencia o el conocimiento del ser humano. Todo es ganado a través de la oración. Si tú no eres una persona disciplinada en la oración y no oras por lo menos, todos los personajes de la Biblia, Daniel, Abraham, Moisés, David, Jesucristo, oraban 3 veces al día. Oraban en la mañana, en la hora sexta, en la hora novena, en la mañana a las 12 o más o menos y a las 3 de la tarde. Era el tiempo de oración de todos los hombres de Dios. ¿Estás tú acostumbrado a orar así? No levantes tu mano. Pero antes de comenzar a entrar en materia, vamos a ver algunos versículos que nos van a servir para demostrar que toda la guerra en la tierra de Canaán, después de que Josué se quedó con todos los hijos de los que habían salido de Egipto para comenzar a introducirlos a Canaán, Dios le muestra a Josué la misma lección que va a ser el tema de nuestra serie. Vean ustedes, por ejemplo, Josué 10. Vamos a dar una vista panorámica al libro de Josué. Josué 10, versículo 8. Josué 10, versículo 8. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. O sea que si Dios a nuestros enemigos no los humilla, nosotros no los vamos a humillar. Si Dios no es tu escudo y tu fortaleza delante de ti, las flechas de tus enemigos y de mis enemigos me van a lastimar y me van a herir. No tengas temor, porque ninguno de tus enemigos va a prevalecer contra ti. Yo los estoy entregando en tus manos. Versículo 14 del mismo capítulo. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él,
habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Se imaginan ustedes quién le iba a ganar a Israel? Imagínate nada más, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 24 y 25 del mismo capítulo. Y cuando los hubieron llevado Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. ¿Qué significa ponerle la pierna, ahora sí que en el pescuezo de pollo, verdad, de un enemigo? ¿Qué significa? Que tú lo has derrotado, pero no eres tú, sino Jehová el que lo puso en el suelo para que tú lo pisaras. Cristo les dijo a sus apóstoles: hollaréis serpientes y escorpiones, y ningún enemigo ni fuerza del enemigo os hará daño. ¿Saben ustedes que en el Nuevo Testamento los enemigos que tenía Israel eran físicos y eran reyes? Y ahora nuestros enemigos, ¿quiénes son? Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre y carne ya. En el Antiguo Testamento todas las batallas eran con escudo, y tú te preguntas, ¿por qué tantas guerras en el Antiguo Testamento? Porque todas las estrategias militares, espirituales del Antiguo Testamento son una ilustración en el Nuevo Testamento de nuestras guerras espirituales. La misma forma como se ganaba físicamente la guerra en el Antiguo Testamento, se gana espiritualmente en el Nuevo Testamento. Ahora no tenemos lucha contra sangre y carne, ahora no estamos con escudos y con espadas, sino ahora luchamos contra huestes espirituales de maldad, contra enemigos invisibles, demonios, principados, potestades, y contra el príncipe de las tinieblas, el cual él nos puede ver y nosotros no lo podemos ver. Estamos en desventaja. ¿Saben ustedes que ahora en la guerra de Irak, cuál es el más grande problema que nunca en ninguna guerra se había visto? Que los soldados americanos no saben quién es el enemigo, porque están disfrazados de civiles. En una guerra, tú ves, en la Segunda Guerra Mundial, ese es, con el casco es nazi, y traían su uniforme nazi. Me lo he hecho. En la guerra de Corea, en la guerra de Vietnam, ¿sabías quiénes eran los soldados por el uniforme que tenían en esta guerra de Irak? No saben porque no están disfrazados con uniforme militar. Traen uniforme civil y llegan a los campamentos de los americanos con bombas humanas, como suicidas, y es una guerra que va a ser imposible poder ganar. Pues esa es una ilustración de nuestra guerra. Estamos luchando contra enemigos que no vemos. Tu casa, a lo mejor, está en el tinaco arriba de tu casa. A lo mejor los tienes debajo del colchón. Hasta en los zapatos tienen demonios algunos, en los calcetines. Y tú no sabes ni por dónde se te han metido. Qué terrible que comiencen a entrar a tu casa y comenzar a minar tu casa. Y tú de repente en tu casa hay muchos gritos en la casa, hay mucha amargura. Mis hijos pleito y pleito y pleito. Mi esposo y yo pique y pique y pique. No se respira la paz. Y nos damos cuenta que dice Santiago, donde hay celos y amargura, ahí está la sabiduría animal, terrenal, diabólica. Santiago capítulo 3. Esos son los síntomas que nos podemos nosotros dar para darnos cuenta que estamos rodeados del enemigo. Entonces, si no estamos con Dios y si no es Dios el que nos está protegiendo, estamos en desventaja. Veamos ahora el versículo 42 del mismo capítulo 10 de Josué, versículo 42. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. ¿Se dan cuenta cuántas veces aparece esta frase en el libro de Josué? Sigamos leyendo, capítulo 23 de Josué.
Capítulo 23 de Josué, versículo 3. 23:3. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por nosotros. Él es Josué le recordó, fue Dios el que nos dio la victoria. No nos enorgullezcamos. No es que seamos competentes, dice Pablo a los Corintios, sino que nuestra competencia proviene de Dios. No es que yo sea muy salsa, ni muy habilidoso para hacer negocios, ni tampoco el dinero que has hecho o que yo he hecho, o la casa que tengo, o el carro que tengo, o la prosperidad que hemos llegado, o los 5 doctorados que tengas, o las 5 licenciaturas, o lo que hayas alcanzado en la vida. No es por tu habilidad ni por tu fuerza. Ciego, es Dios quien te lo ha dado. Es Dios quien te ha dado la capacidad, la mente, la salud para hacer negocios, para hacer dinero. Y lo que Dios nos ha dado, nos los ha dado para que nosotros lo usemos para bendición de los demás. ¿Saben ustedes que desde que Dios comienza la Biblia y llama a Abraham, le dice a Abraham, ven Abraham, quiero hacer una nación grande de ti y engrandecer tu nombre? En ese momento Abraham, gracias Señor, ¿verdad? Por todo lo que vas a hacer conmigo. Yo sabía que yo tenía que ser grande, pero Dios no lo deja ahí. Le dice, para que tú seas bendición a los demás. Desde ahí parte Dios en el Antiguo Testamento. Dios me va a dar algo en la vida. Si Dios me hace un grande deportista, es para que cuando me retrate y cuando salga en el periódico, no me, aquí yo y esto, y muy bueno, sino para que ahí pueda yo dar testimonio de su poder. Si Dios me hace un grande artista, si Dios me hace un grande licenciado, un grande abogado, diputado, jefe de policía, senador, gobernador, no es para que ahí en la altura me enorgullezca. Porque el éxito enferma y marea al ser humano que no vive bajo la sumisión de Jesucristo. Ustedes lo saben muy bien, el poder enferma y el poder total corrompe totalmente. Esto lo dijo un emperador romano. Algo le pasa al ser humano al alcanzar el éxito que lo marea la grandeza. Los emperadores romanos llegaban ahí cuando la gente, ¡Hail César! ¡Hail César! ¡Hail César! Algo había en este halago de la gente y de la multitud, lo que les pasa a los artistas, lo que les pasa a los políticos, lo que le pasa a cualquier persona. Cuando la gente comienza a halagarlos y exaltarlos, se enferman. Se enferman. Porque no fuimos creados para recibir gloria, fuimos creados para que si alguien nos quiere dar gloria, la recibamos y la aventemos al cielo. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y esto es lo que tenemos que entender que Josué les quería recordar. Y finalmente en Josué 23, versículo 10. Un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros como Él os dijo. Muy bien, Israel, en el libro de Josué, finalmente estaba en la tierra de Canaán. La generación anterior, o sea, los que Dios sacó en Éxodo de Egipto, todos se quedaron muertos en el desierto, menos 2, Josué y Caleb. ¿Por qué se quedaron ahí tendidos en el desierto y no entraron a la tierra de Canaán? Simplemente lo dice Hebreos capítulo 4, porque no le creyeron a Dios. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que por la fe estamos firmes. Mientras nos mantengamos confiando en Dios, Dios nos seguirá empujando en la vida, y empujando en la vida, y empujando y dándonos fuerzas para vivir. Pero en el momento que la incredulidad entra a nuestra vida y comienzas a permitir, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? No, si Dios estuviera conmigo, ya no me quiere Dios, ya me abandonó, ya nadie me quiere, estoy solito y solita, estaba en el hospital y nadie me visitó, en la cárcel y cuando comienzas en la vida a amargarte, a murmurar, a quejarte, lo estás haciendo contra tu Creador. Y eso hace que te estanques en la vida. Eso impide que la gracia de Dios pueda continuar empujándote. Porque si la gracia de Dios va a actuar en mi vida, va a ser porque sigo creyendo, como dijo Job, aunque Él me matare, seguiré confiando en Él.
Aunque me quitare a mi novio, y aunque me quitare a mi novia, y aunque se me cayera en mi casa, y aunque perdiera ese trabajo, y aunque perdiera ese hijo, yo seguiré confiando en Él. No habrá nada absolutamente en este mundo que pueda abortar la misión que Dios tiene para mi vida y para tu vida. Por la fe estamos firmes. El momento que la incredulidad entra como una ponzoña, como un veneno, como una termita a nuestra vida, comenzamos a caer. Comenzamos a perder el piso, comenzamos a retroceder en la vida espiritual. La prueba de fe, entonces, en la que la primera generación que salió de Egipto estuvo delante de ellos, acabó en un fracaso. Y ahora Dios le daba la oportunidad a la segunda generación, a los hijos de los que salieron de Egipto, comandados por Josué y por Caleb. El mismo Dios que les había llevado por el desierto, les había protegido y les había dirigido, ahora a ellos les ayudó, vean ustedes Josué capítulo 5, a cruzar el río Jordán milagrosamente. Josué 4. Dice en Josué capítulo 4, versículos 5 al 7. Y les dijo Josué, pasen delante del arca de vuestro Dios a la mitad del Jordán. Cada uno de vosotros tome una piedra sobre un hombre, etcétera, etcétera. Versículo 7, y responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ellos atravesaron el Jordán era como un río inmenso. ¿Saben lo que significa Jordán? Significa muerte en el hebreo. Iban a pasar la muerte. ¿La muerte de qué? La muerte de ellos mismos. Dice en 2 de Corintios 4, versículos del 10 al 12, porque nosotros estamos entregados a muerte todos los días por causa de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste a través de nuestros cuerpos muertos. Y mientras yo muera más a mi ego, ¿esta niña de quién es, perdón? Mientras más muramos nosotros a nuestro ego, más Jesús vive a través de nosotros. Mientras mi ego esté resplandeciente y aquí yo tratando de el papas fritas y Juan Camaney y yo y por qué y esto es injusto, y mientras yo tenga esta actitud del mundo, Jesús está triste dentro de mi corazón, lo tengo arrinconado y no le permito manifestar su vida a través de mi vida. Para que Jesús viva en mi vida, yo necesito morir. Jesús dijo en Marcos 8:35 en adelante, el que no cargue su cruz y me siga, el que no cargue su cruz y me siga, no es digno de seguirme. Dios demanda de nosotros nuestra muerte. ¿Qué es la cruz? Es el símbolo de la muerte donde Jesús fue puesto en el Calvario. Ahora vemos nosotros pues que desde la perspectiva divina Jericó era otro salón de clases. Era otra lección para enseñarles a estos futuros guerreros la lección más importante acerca de la fe de Dios. Al entrar a Canaán había 7 ciudades, eran 7 fortalezas y la primera era Jericó. Era la primera fortaleza que tenía esta nueva generación que enfrentar. ¿Y cuál era la primera lección que tenían que enfrentar para seguir conquistando y avanzando y creyendo en Dios? Tenían que aprender que toda victoria depende de Dios. Ahí estaba Josué. Vamos a Josué capítulo 6 y vean ustedes la descripción que el Espíritu Santo nos da. Jericó estaba cerrada. Bien cerrada, dice el Espíritu Santo. Con este énfasis no significa que estaba cerrada, sino que cuando si hubiera quedado, estaba cerrada, había una rendijita por donde se asomaban. A ver, ¿dónde están los judíos? A ver, abre la puerta un poquito. Cuando dice bien cerrada, significa que era inexpugnable, impenetrable. Era imposible que nadie ni siquiera pudiera entrar ni pudiera salir. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a José, mira,
yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Entonces le dijo Dios, preparen las catapultas, preparen las ondas y preparen las flechas. Eso fue lo que le dijo Dios a Josué. Ven para acá, mi general. Vengan, mis chiquilines. A ver, Señor, aquí ya fuimos al gimnasio en la mañana. Mira, Señor, estamos fuertes. Tenemos 3 o 4 rambos por acá cerca de nosotros. Estamos listos con nuestras catapultas. He hecho una planeación estratégica militar increíble. Vamos a saltar con las redes y con los ganchos y vamos a dar con las escaleras y vamos a derrumbarlos a ellos. Sin embargo, Dios les entrega a su ejército la estrategia para derribar Jericó y las instrucciones de Dios eran en contra de la mente humana. Josué, quiero que le des una vuelta a Jericó con todos tus soldados. Es Jericó, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. El segundo día, Josué, quiero que le vuelvas a otra vuelta. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, con todos los soldados. Y así vas a darle 7 vueltas durante 7 días. Y el séptimo día, le vas a dar 7 vueltas a la ciudad y vas a esperar lo que va a pasar. Imaginen ustedes el cuarto día, cuando Josué llevaba ya 4 vueltas hacia Jericó. Los que estaban en Jericó, aquí en la muralla, viéndolos, a estos les calentó el sol. Están enchuchados, yo creo, se están fumando de la verde. Imagínense sus enemigos viendo, ¿verdad?, algo inexplicable, dándole vueltas a la fortaleza y sin lanzar ninguna flecha. ¿Qué están haciendo? Digo, se puede observar las murallas desde cualquier ángulo, pero lo que están haciendo es inexplicable. Ahora, esto es la parte de los enemigos. Imagínense los generales de Josué. En el cuarto día, oye Josué, ¿estás todavía bien de tu cabeza? ¿No te ha calentado demasiado el sol? ¿Se pudieron haber qué cosa? Revelado. Nuestro capitán nos está haciendo cosas tontas e inexplicables. Pero estos generales tenían que aprender que Dios había escogido a un hombre. Y que ese hombre era el líder que Dios había escogido y que no se había autonombrado líder Josué. Y los demás tenían la obligación, aunque pareciera ilógico, de seguirlo hasta la muerte. Pero ¿qué fue lo que les dio la victoria? Creer que esa marcha alrededor de Jericó durante 7 días, al séptimo día llevaban el arca adelante y comenzaron los shofares. Y cuando sonaron los shofares en la séptima vuelta, las murallas cayeron sin haber sido disparada ninguna flecha. ¿Quién derrumbó Jericó? ¿Quién peleó esa batalla? ¿Qué lecciones quería enseñar Dios? Que no es con espada, ni con ejército, mas con mi Santo Espíritu, dice el Señor. ¿Quién va a derrotar a tus enemigos? Tú, oh Dios. ¿Quién va a avergonzar a tus enemigos? Tú, oh Dios. ¿Quién va a darte la victoria en tu matrimonio, en tu trabajo, en nuestra vida particular? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la primera lección, amados santos, que Dios le da a su pueblo en Israel. Confíen en mí, yo peleo sus batallas. Y mientras no tengamos esa conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida, nunca lo vamos a lograr. ¿Saben ustedes que la palabra Jericó significa la ciudad de las palmeras? Es lo que significa la palabra Jericó. Y lo encuentran en Deuteronomio 34:3. Y Jericó aparecía como la ciudad de las palmeras, como un oasis de placer, de prosperidad y de seguridad. Veamos ahora que la caída de Jericó representa la lección de que Dios tiene una justicia sagrada.
Contrario a esta apariencia de placer, de prosperidad y de deleites, esa ciudad, aunque los habitantes no lo sabían, estaba condenada a la destrucción. Si tú vas a Las Vegas ahorita, toda la pompa y todo el deleite y los placeres, y no saben que están condenados a la destrucción. Vas a Acapulco y toda la Dolce Vita y a todos los lugares que toda la gente escoge de pecado y todo. Y aunque podemos nosotros como cristianos ir a esos lugares sin tomar parte de ese pecado, son ciudades condenadas a la destrucción. Lo mismo que personas y familiares en tu vida, que tú conoces, que aquí está mi compadre, gordo, ya como Santa Claus, ya se compró 4 coches, y yo como cristianito aquí luchando, y no me va bien, y parece que mi compadre con 3 de sus mujeres ahí, y se va, y hace cosas que yo quisiera hacer, pero tú no sabes que tu compadre está condenado por Dios a la destrucción. Por eso dice en el Salmo 37, no tengan envidia de los que prosperan en su camino. Confíen en Dios y hagan el bien y vivirán tranquilos sin temor del mal. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Jehová y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. No te excites a hacer lo malo, hijo mío, dice el Señor. No tengas envidia de los pecadores, ni de los que prosperan en su camino a causa de dinero maldito. Dinero mal habido es dinero maldito. La caída de Jericó testifica acerca de la justicia santa de Dios y de las consecuencias del pecado. Es la primera lección que aprendemos en esta noche. Nos testifica acerca de la justicia santa de Dios, aunque parezca que muchas ciudades, aunque parezca que muchas personas, aunque parezca que muchas familias se están saliendo con la suya y están triunfando en el pecado, la Biblia nos enseña que hay gente que tiene éxito en el pecado. Pero por el hecho de que nosotros los veamos actualmente seguir pecando cínicamente, no significa que el juicio de Dios no vaya a caer sobre sus vidas tarde o temprano. Tenemos un ejemplo en Jezabel. Jezabel estaba casada con un rey débil de carácter y ella era fuerte de carácter. Qué parejita, ¿verdad? Ella fuerte. Y le decía acá, métase el coche, me lo surto llegando a la casa. Y es que hay muchas parejas, ¿verdad?, donde él es débil de carácter y ella es fuerte de carácter. Y cuando un matrimonio con estas condiciones llega a Cristo, ella tiene que humillarse y quebrantar su carácter, empujar a su esposo, ser una mujer sabia, porque el liderazgo lo tiene que llevar el varón. Los matriarcados en la Biblia están condenados al juicio de Dios. Y Jezabel una vez fue acá, quiero comprar ese terrenito que está ahí junto. Y fue y le preguntó a un tipo ahí, ¿cuánto vendes tu casa? Y le dijo él, yo no la vendo. Y que regresa al palacio. Y se me encuentra Jezabel, viejo chillón ¿por qué chilla? A ver, contésteme. Pues porque fui ahí con un terrenito y no me lo quisieron vender. ¿Cómo que no te lo quisieron vender? Vamos a ver ahorita. Y va Jezabel y lo mata y le quita la tierra. Así, de ese tamaño era esta reina Jezabel. Y murió lamida por los perros y aventada desde un balcón, y aunque triunfó en el pecado y tuvo éxito en el pecado, dijo Dios, basta, tu tiempo se ha cumplido. Jericó nos enseña esta lección. La justicia sagrada y las consecuencias del pecado se pagan tarde o temprano.
¿Cuánta gente vemos ahorita, verdad? Yo tengo tantas amistades de cuando no era cristiano que me decían, mira, vamos a entrarle al lavado del dinero, vamos a hacer nacos, vamos a robar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a tener 2 o 3 mujeres para que una sola esposa, etcétera, etcétera. Y todas estas personas que quisieron dinero fácil, rápido y barato, acabaron mal a fuerza, porque el diablo te da a corto plazo el BTP, viaje todo pagado. Pero viene y te cobra la factura en el día que menos lo esperas. Y Dios trabaja a largo plazo. Dios trabaja, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero regresará contento, gozoso y alabando a Dios. Padre, llevo 25 años de trabajar contigo, he sido honrado, me ha costado trabajo, pero he luchado y sigo adelante y ahora me has prosperado. ¿Por qué? Porque he amado tus mandamientos. Mucha paz, dice la Biblia, tienen todos aquellos que guardan la palabra de Dios. La segunda lección que tenemos en esta noche es: la justicia divina no es caprichosa. Dios no mandó el tsunami en el Asia para que 200,000 personas se murieran aproximadamente, solamente porque Dios es un Dios caprichoso. Antes de morir, Moisés predicó un sermón advirtiéndole a la nación de Israel: mi voluntad, mi habilidad, mi capacidad me ha dado lo que yo tengo, sino acuérdate que es Dios el que te da la fuerza para hacer lo que tú tienes en la vida. Dios les advirtió contra este pecado tremendo cuando ellos llegaran a prosperar. Y le hizo hincapié que no sería ni por la justicia ni por la bondad de ellos por lo que Dios les iba a entregar Canaán, sino por la maldad de los cananitas. Así como años más tarde Asiria y Babilonia se convirtieron en instrumentos para ejecutar los juicios sobre Israel, ahora Israel iba a ser un instrumento para castigar a Jericó. O sea, era un capricho de Dios que llegaran los judíos, rodearan Jericó y se murieran todos en Jericó, menos Rahab y su familia, como lo vamos a ver en las otras clases. No era un capricho de Dios. Ya los de Jericó habían oído de la santidad, de los caminos y de Jehová. Ya habían oído de él. Ya sabían que les había abierto el mar rojo. Ya sabían que les había abierto el río. Pero era una ciudad donde abundaba la astrología, abundaba la brujería, abundaba la inmoralidad. Los hombres tenían 2 o 3 o 4 mujeres. La mayor parte de las mujeres en Jericó eran prostitutas. Y Dios había tenido mucha paciencia esperando que estas personas pudieran cambiar su estilo de vida y nunca lo hicieron. Entonces le dijo a su pueblo: ustedes no van a ganar Jericó por su habilidad. Yo voy a derrumbarla. Ustedes son mi instrumento porque ustedes son el brazo ejecutor de mi justicia. La justicia de Dios no es caprichosa. La destrucción de Jericó era el comienzo de la exterminación decretada en contra de la maldad humana. Dios, tarde o temprano, te dice: el juicio viene, el juicio viene, el juicio viene, ya párale. Ya no peques, ya deja de pecar, ya deja de engañar a tu esposa, ya deja de estar robando en tu trabajo, y te he permitido llegar a un tiempo para que tú te arrepientas, y mi paciencia debe guiarte al arrepentimiento, pero tú no quieres entender. Y dice Dios, tal vez hoy en la noche para muchos, basta, llegó la hora en que el juicio cae sobre tu vida y la familia. ¿Cuántos de ustedes que me escuchan, ojalá conocen a muchos, están próximos a un juicio muy grande de Dios? Han oído la palabra,
han venido los domingos, han venido los miércoles. Dios te ha hablado a través de cassettes, a través de tu esposa, a través de tus hijos, a través de tus parientes, y tú sigues duro como una piedra, empedernido, terco, desafiante, creyendo que nunca te va a pasar nada, y estás muy equivocado. La caída de Jericó nos ilustra que el juicio de Dios tiene que caer tarde o temprano. Acusar a Dios de falta de misericordia es negar la justicia de Dios en contra del pecado. Terminemos leyendo Romanos capítulo 2. Nosotros nos preguntamos por qué se muere la gente, por qué aquello, esto es injusto, Dios no es un Dios de amor, sin saber lo que se encuentra detrás de la justicia santa decretada por Dios. Dice Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? O sea, ¿por qué? Pregúntate en esta noche, ¿no me ha juzgado Dios? ¿Cómo es posible que yo tenga 2 años de adúltera? ¿Cómo es posible que yo tenga ya 3 años que estoy robando, que estoy transando? ¿Cómo es posible que ya tenga yo 2 años que esa deuda de ese hermano, de esa lana que me prestó, ni siquiera le he dado un abono a ese dinero? ¿Cómo es posible que yo pueda seguir siendo tan cínico en la vida y tan desafiante a Dios y al mismo tiempo llamarme cristiano? ¿Sabes por qué dice aquí la Biblia? Por la paciencia de Dios. El hecho que ahorita todavía no te haya pasado nada es para que en esta noche tal vez entiendas que Dios te ha hablado por última vez y te vuelvas a Él en arrepentimiento con tu corazón quebrantado y contrito y le pidas perdón y digas: ya basta, en esta noche quiero dejar de pecar, Señor. Quiero dejar de hacer lo malo. Y yo sé que necesito tu fuerza y tu poder para poder salir porque no tengo el valor ni dejar de esta mujer, ni dejar de robar. Entiendo que estoy insuficiente, ahora comprendo que tú peleas por mí y tú vas a pelear por mí. Yo te entrego mi vida en esta noche y yo te pido que en esta noche me fortalezcas. Pero necesitas tú tomar esa decisión para que Dios, al ver que tú tomas esa decisión, Él te respalda con su gracia y su misericordia. Anoche leía con mi esposa 2 Samuel 7 y quedamos impactados de algo que Dios nos habló. Se los quiero compartir. En 2 Samuel 7 Dios ratifica el pacto abrámico a David, diciéndole que de su descendencia vendría el reinado eterno del Mesías. Pero hay un versículo que dice que Dios no le quitaría a Salomón su misericordia como se la quitó a Saúl. Y nos quedamos, mi esposa y yo anoche, nos mirábamos y me dice: ¿hay alguna otra persona en la Biblia que tú sepas, Armando, a quien Dios le haya quitado su misericordia? Nos impactó tanto que me puse a buscar en la concordancia y todo, y encontré que es la única persona en el Antiguo Testamento a la que se le dice que Dios le quitó su misericordia. Y el pachonchote de Salomón tuvo como 1000 mujeres y no le quitó la misericordia a Dios. Y a Saúl se la quitó. ¿Por qué se la quitó? ¿Se acuerdan ustedes cuándo se la quitó? Y esto fue lo que nos impactó y con lo que quiero terminar. Saúl
comenzó a ser influenciado por espíritus malignos, por demonios. Y Dios no hizo nada. Comenzó a agarrar lanzas y aventárselas a David. Comenzó a perder el juicio y la mente. Esto nos da cuenta que en el momento en que Dios se hace para atrás y permite que los demonios comiencen a afectar a una persona al grado de quitarle su razón, su coherencia, y la persona comienza a dar bandazos en la vida, es porque esa persona ya rebasó la línea de la paciencia de Dios. El 90% de las personas en instituciones psiquiátricas se encuentran en esas condiciones, o personas que tú conoces en tu familia o en mi familia o amistades que tenemos, que están bandeando mentalmente con conductas que la psicología le llama esquizofrénicas, que significa 2 o 3 personalidades, y aparecen como normales delante de la gente. No crean que son como los gadarenos, no. Hay gente que llega a su trabajo y tiene una cara, en su casa tiene otra máscara, y cuando llega a la iglesia se pone la máscara de San Cristóbal. Tiene 3 máscaras, ese hombre, esa mujer. Con sus amigas tiene una cara, con sus amigas cristianas tiene otra cara, y en su familia con su esposo tiene otra cara. Eso se llama desorden múltiple de la personalidad. Y es un juicio de Dios. La psicología le llama esquizofrenia, la Biblia le llama Dios ha quitado su misericordia sobre tu vida. El día que nosotros lleguemos a ese punto donde yo no tengo miedo al diablo, lo que pasa el diablo. Yo tengo temor en mi corazón de que Dios sea mi enemigo. No tengas temor de que el diablo sea tu enemigo. Mientras Dios esté de tu lado, ten temor de que Dios se vuelva contra ti.